A ver, está en contacto el diputado Ketglas con nosotros porque Fabio Ketglas siguen sesionando a los diputados hace no sé cuántas horas ya. Ahora hay un cuarto intermedio, ¿no? Sí. Un ratito. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, hace 22 horas, desde las 11 de la mañana de ayer. Sí, hay cuestiones de privilegio, entonces me pude retirar un ratito del recinto. ¿Por qué se hizo tan larga esta sesión? Bueno, hay muchos temas de orden político que generan cuestiones de privilegio y esos planteos suman tiempo. Después se han tratado algunos temas como el financiamiento universitario que se acaba de votar y el Banco Nacional de Datos Genéticos, que son temas que tuvieron su complejidad, digamos, técnica en los artículos, etcétera. Uh-huh. Y aparte, los argentinos nos vamos a tener que acostumbrar que, claro, al no haber una mayoría clara en el Congreso, ahí se componen mayorías en relación a intereses, preferencias, circunstancias en cada votación. Uh-huh. Y eso también afecta el tiempo de trabajo parlamentario en el recinto, por supuesto. Uh-huh. Fabio, ¿qué pasó con el financiamiento universitario? ¿En qué sentido votó la Cámara? Se aprobó una ley que podríamos llamar una ley de emergencia en algún sentido, que establece un doble criterio, ¿no? Porque por un lado establece la posibilidad de actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios por índice de precio consumidor, tomando como pago a cuenta los aumentos que ya han sido dados, como criterio para el año 2024, digamos, salvo que se tome otro criterio en la paritaria. Entonces, si se toma otro criterio en la paritaria, se sigue ese otro criterio. Si no, se establece ese criterio de actualización por índice de precio del consumidor. La ley incluye algunos otros aspectos más, pero ese es el corazón de la ley, porque incluye alguna cuestión con el régimen de becas, la auditabilidad de los fondos, los criterios de distribución, etcétera. ¿Y el oficialismo cómo votó en este sentido por esta ley? No, votó en contra. La mayoría se conformó, fue una mayoría holgada porque fueron 140 y pico de diputados, entre Unión por la Patria, Encuentro Federal, Iniciativa Federal, algunos provinciales, la Coalición Cívica y el radicalismo, y casi todo el radicalismo. Y con este antecedente, ¿Milei vetará la iniciativa? Bueno, yo creo que todavía tiene que ir al Senado. El Senado le puede hacer modificaciones y eventualmente volver a diputados todavía. Yo creo que en el Senado se va a dar otro tipo de debate también con esta ley. Y eso es por lo menos un mes y medio o dos más. Y bueno, y ahí yo creo que Milei va a hacer una evaluación, porque también esta ley puede estar sujeta a alguna reglamentación, y en la negociación del Senado y en el ida y vuelta se puede capaz cambiar el criterio que sea de acá hasta fin de año, o establecer alguna otra lógica y evitar el veto. Sería importante que el sistema institucional trate de evitar el veto, porque por otra parte, si bien el presidente lo dice y lo dice con énfasis, en una de esas yo entiendo que tratando de evitar de que esto no sea un precedente de otros sectoriales, etcétera, más allá de todo eso y de la necesidad de la Argentina de tener una racionalidad presupuestaria, lo cierto es que ningún sector tuvo el respaldo público que tuvo esto, ¿no? Y también hay que decir que en términos de ajuste salarial, comparado con otras áreas de la administración pública, el sector universitario es el que quedó más relegado de todos. Uh-huh. Entonces, quizás un veto le produzca alguna lesión en su popularidad o llegue en un momento económico particularmente delicado, no lo sabemos, digamos. Él hizo la promesa del veto, pareciera ser que muestra un carácter, una autoridad, una especie de contrato con sus propios votantes en términos de la disciplina fiscal, etcétera, pero tal vez entre blanco y negro puede haber soluciones creativas, digamos. Yo no mantendría abierta esta conflictividad con el sector universitario. Sobre todo voy a hacer un planteo, sobre todo que es una demanda legítima, ¿no? No es una demanda fuera de lugar, ¿no? Este es un punto para señalar, digamos, ¿no? Hay una pérdida de poder adquisitivo del orden de 40 puntos. Entonces, tal vez no se puedan recomponer los 40 puntos, si eso se puede dialogar,
pero el Ejecutivo Nacional puede llegar a ese momento con la posibilidad de una oferta creativa. Claro. ¿Marce? No, y preguntarle si esta cuestión en el Senado va a tener respaldo, porque usted recién lo marcaba, ¿no? Que hay muchas veces negociaciones que en el medio priorizan acuerdos en el marco de un gobierno que está austero con las provincias. Sí. Acá está bueno que la opinión pública sepa que probablemente la estrictez del gobierno es producto de una circunstancia heredada, ¿no? Sí. Y no es que tenga simplemente la vocación de un ajuste infinito o lo que fuera, y a su vez la estabilización macroeconómica argentina necesita señales muy consistentes, pero también el clima, digamos, de reversión de la crisis económica no es solamente la estabilización de las variables macro, es la tranquilidad social, es la calidad institucional. Es muy difícil que un país atraiga inversiones si no construye tranquilidad social, normas de transparencia. O sea, la estabilidad macro es muy importante, pero no es lo único. Entonces, bueno, yo creo que quizás los senadores revisan esto. Para mí lo ideal es que se asuma la legitimidad del reclamo del sector universitario como una demanda válida, y que salgamos de la dicotomía. Acá no es una cuestión de ganadores o perdedores. La Argentina está en una situación frágil y hay que ser cuidadoso tanto con la intensidad como con la forma en que se llevan adelante las reformas. Las únicas reformas que valen la pena son las que son sostenibles en el tiempo. Pero nosotros no podemos hacer un shock fenomenal y después no sostenerlo. Argentina precisa muchas reformas muy consistentes, el gobierno debería ser consciente de eso. Entonces, muchas gracias, muy amable. Un gusto. Igualmente. Fabio Ketglas, que es diputado nacional, pasó un cuarto intermedio esta sesión que ya lleva más de 22 horas en la Cámara de Diputados de la Nación, dando el anticipo. Finalmente la Cámara de Diputados aprobó la ley de financiamiento universitario sin el apoyo del oficialismo. Es una especie de ley de emergencia, así la definió Ketglas, que entre varias cuestiones trata la cuestión salarial, en donde determina una especie de, cláusula marco que dice: si en paritaria no hay acuerdo, los salarios se tienen que ajustar por el índice de precio al consumidor. Si en paritaria acuerdan otra cosa, claro, vale lo que en esa especie de convenio paritario rige, pero si no hay paritaria, tienen que ser actualizados por el índice de precios al consumidor. Me parece interesante la argumentación, porque a priori Milei dijo que va a vetar cualquier cosa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal, y es un antecedente para cualquier sector de trabajadores decir, bueno, entonces de mínima a mí también aumentame el sueldo. Si el INDEC dice que el 4% subieron las cosas en julio, a mí en agosto aumentame el sueldo del 4%, cualquier sector de trabajadores estatales, lo cual sería inviable para poder llevar adelante el plan que quiere Milei para bajar, claro, y acomodar las cosas. Explicó Ketglas por qué el sector universitario debería tener para consideración del gobierno un tratamiento especial. Veremos qué pasa, falta todavía el tratamiento en senadores. Hacemos la pausa, Terés. Y volvemos en un ratito. Escuelas abiertas con guardias mínimas en días de paro. ¿Qué pensás sobre este tema?